A las 9 de la mañana, mi papá estaba afuera de mi puerta, azotando los puños, con la voz estremeciendo las paredes, gritando mi nombre como si le debiera el mundo. Ella estaba detrás de mí en pijama, con los ojos muy abiertos, sosteniendo el dibujo que hizo para Navidad. Pero escenas como esta no empiezan con gritos. Empiezan en silencio, con un mensaje, una decisión, una línea que lo cambia todo. La mía empezó en el momento en que mi mamá escribió esas palabras, y terminó con una verdad que mi familia nunca esperó que descubriera. Me llamo Scarlett y durante la mayor parte de mi vida, he sobrevivido bajando mis expectativas, sobre todo en lo que respecta a mis padres. Suena dramático, lo sé, pero cuando creces siendo la persona confiable, la callada, la que lo arregla todo sin que nadie se lo pida, aprendes a tragarte la decepción como si fuera parte del desayuno. Vivo en un pequeño apartamento cerca de la costa, donde el aire siempre huele a sal y pino viejo. No es lujoso, pero es cálido, luminoso y mío. Espacio justo para mí y mi hija Elle, que llena cada rincón de dibujos y purpurina, y con ese suave tarareo que hace cuando está contenta. La mañana en que todo cambió, ella estaba sentada a la mesa coloreando un unicornio con corona. Me miró con esos ojos esperanzados, los mismos que ha tenido desde pequeña, los que heredó de mí, aunque los suyos aún tienen más luz. Me preguntó si los abuelos irían a su cumpleaños este año. Le dije que esperaba que sí. Ni siquiera había terminado de cortar las fresas para su almuerzo cuando vibró mi teléfono. El mensaje fue breve, directo y frío. Iban a faltar a su cumpleaños. La situación era complicada. Sin explicación. Sin disculpas. Solo una declaración que me lanzaron como un recibo. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, intentando controlar la respiración antes de que ella notara algo en mi rostro. Le respondí que no había problema. ¿Por qué? ¿Qué más se puede decir cuando a quienes deberían importarles, simplemente no les importa? Pero no había problema. Ni para mí ni, definitivamente, para ella. Pasé el resto del día fingiendo que todo estaba bien. Ayudé a ella a pegar brillantinas a su dibujo, contesté mensajes del trabajo e ignoré el dolor de pecho cada vez que recordaba ese mensaje. Intenté ser racional. Quizás mis padres estaban pasando apuros económicos. Quizás surgió algo. Pero entonces recordé los años que pasé cubriendo su plan de teléfono cuando papá perdió otro trabajo. Los meses que pagué su seguro para que pudieran mantener su auto funcionando. Las reparaciones, las llamadas nocturnas, el dinero para emergencias que siempre parecía urgente hasta que necesitaba ayuda. A mis padres les encantaba hablar de lealtad familiar, sobre todo cuando necesitaban algo. Ese fin de semana llegó el cumpleaños de ella. Llevaba un vestidito morado y preguntó si podíamos hacer cupcakes en lugar de comprar un pastel. Puse una pequeña manta de picnic en la sala porque la lluvia caía oblicuamente contra las ventanas. Pusimos su música favorita, abrimos algunos regalitos que había ahorrado e invitamos a 2 amigas del colegio, cuyos padres tuvieron la amabilidad de traerlos. Se rió, bailó y se esforzó por disfrutar cada segundo. Pero cuando el día amainó y sus amigas se fueron a casa, se acercó a la mesa, cogió un pastelito y se quedó mirando la única vela que había guardado solo para ella. Quizás el año que viene, susurró. No lloró. Simplemente limpió la brillantina y siguió adelante, como hacen los niños cuando no quieren que te preocupes. Pero algo en mí cambió esa noche. No era ira, todavía no. Solo un dolor silencioso que me resultaba demasiado familiar. La Navidad llegó más rápido de lo que esperaba, como siempre ocurre cuando haces malabarismos con el trabajo, las facturas y una niña que cuenta los días con anillas de papel que se ata a la muñeca. Ella se despertó temprano esa mañana con su pijama roja, aferrada al dibujo que había hecho para mis padres. 2 abuelos tomados de la mano con una niña pequeña entre ellos. Incluso les había dibujado un corazoncito sobre la cabeza. Ella estaba sentada junto a la ventana, esperando, con las piernas cruzadas, tarareando suavemente como si intentara mantener la esperanza. Preparé chocolate caliente, no dejaba de mirar el móvil, fingiendo que no lo miraba. Llegó el mediodía, luego las 2, luego las 3. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un emoji enviado por accidente. Solo silencio, denso y familiar. Quizás estén ocupados, dije, intentando sonar ligero. Ella asintió, pero dejó caer los hombros como cuando lucha contra la decepción. Cuando por fin se fue a la sala a ver una película, abrí mi portátil. No debería haberlo hecho. Una parte de mí lo sabía mejor. Pero la costumbre es terca, sobre todo cuando llevas años intentando convencerte de que tu familia es mejor que ellos. En cuanto se iluminó la pantalla, lo vi. Un árbol de Navidad más alto que el techo de su sala. Montones de regalos envueltos desparramados por el suelo. Arcos de globos girando sobre la puerta. Los hijos de mi hermana Marisa devorando los regalos como si fuera un anuncio.
Mi madre estaba al fondo sosteniendo una caja cubierta de purpurina, sonriendo tan desmesuradamente que casi se le escapaban los ojos. Por encima de todo, su descripción fue un golpe bajo. Qué bendición estar con nuestros pequeños favoritos. Favorito. La palabra golpeó más fuerte que cualquier insulto. Fue casual, desconsiderado. Cierto, al parecer. No supe que ella se había acercado por detrás hasta que sentí su mano en mi brazo. Vio la pantalla, vio los globos, vio la alegría de la que no formaba parte. Al principio no dijo nada. Su carita se quedó quieta como ninguna niña de 7 años debería. Entonces lo susurró. Se olvidaron de mí otra vez, ¿no? Tragué saliva con dificultad, pero no me salieron las palabras. La acerqué a mí, pero ella permaneció en silencio, mirando las caras brillantes y felices en la pantalla. Las mismas caras que no se molestaron en enviarle un simple mensaje. Durante el resto de la noche, me moví por el apartamento como un fantasma. Recalenté la cena. Doble mantas. Respondí correos que apenas leía. Ella jugaba con sus pinturas en la mesa, pintando dorado y azul marino sobre una página hasta que los colores se difuminaban. De vez en cuando, miraba hacia la ventana y luego volvía a bajar la vista, apretando los puños. Más tarde esa noche, después de que se durmiera a mi lado en el sofá, me senté solo en la tenue luz del pasillo. El silencio no era apacible. Era pesado, me oprimía las costillas, recordándome cada factura que había pagado, cada llamada nocturna que había respondido por mis padres, cada vez que me había puesto en último lugar porque la familia te necesita. ¿Y para qué? ¿Un cumpleaños que se saltó? ¿Una Navidad silenciosa? Una hija que aprende demasiado pronto que el amor puede ser desequilibrado. Algo en mí no se quebró sin más. Se alineó. Una línea clara y definida entre lo que había aceptado toda mi vida y lo que ya no permitiría. Me desperté la mañana después de Navidad con una extraña claridad. Tranquila, firme, casi inquietante. El apartamento estaba en silencio, esa quietud que llega tras una larga noche fingiendo que todo está bien. Ella estaba acurrucada en el sofá, sosteniendo el cuadro dorado y azul marino que había pintado la noche anterior. La arropé con una manta, le aparté un mechón de pelo de la frente y me quedé allí un momento, dejando que el peso de todo se asentara en mi pecho. Entonces encendí mi portátil. No para leer correos del trabajo, ni para navegar, ni para justificar a quienes habían dejado de merecerlos. Abrí la pestaña de pagos. Años de transferencias automáticas me devolvieron la mirada. Planes telefónicos, seguros, membresías, pequeñas cantidades de emergencia que se habían vuelto rutinarias. Era un mapa de cada vez que intenté mantener la paz, cada vez que creí que ayudarlos significaría que finalmente aparecerían por nosotros. Mi mano se quedó suspendida un segundo. No por miedo, sino por comprensión. Simplemente lo hice en silencio. Hice clic en el primero. Canceler. Luego en el siguiente, y en el siguiente. Una reacción en cadena de liberación. Sin música dramática, sin manos temblorosas, solo una calma que no había sentido en años. Para cuando salió el sol, todo lo que dependían de mí se había esfumado. No por venganza. Por necesidad. Por protección para mí y para ella. Si no pudieron presentarse ante una niña de 7 años que los amaba con todo su corazón, no pudieron vivir del mío. A media mañana, vibró mi teléfono. No eran mis padres, claro que no. Era mi hermana Marisa. Papá está furioso. Mamá está llorando. Todo se apagó. ¿Hiciste algo? Su voz no era acusadora. Era cansada, familiar, una voz que sabía exactamente de lo que eran capaces nuestros padres. Ya terminé, dije. Eso es todo. Hubo una larga pausa, luego un suave, bien. El resto del día transcurrió a un ritmo extraño y tranquilo. Limpié la cocina, lavé los pinceles que ella había dejado en la taza, doblé la ropa. Cosas comunes, pero cada una se sentía diferente, más ligera, como si por fin viviera en un hogar donde cada rincón nos pertenecía, no a obligaciones que nunca acepté. Esa noche, ayudé a ella a poner sus libros nuevos en la estantería. No mencionó a mis padres. No preguntó por qué nunca llamaban. Simplemente se apoyó en mí y dijo, me gusta cuando estamos solos. Y me di cuenta de algo. Esta vida tranquila, sin el caos llamando a la puerta, era lo que ella merecía desde siempre. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo reaccionaría mi padre al descubrir que todo había desaparecido. Pero sabía que lo haría. La gente como él siempre lo hace. Y también sabía esto, la calma antes de la tormenta es real. Es suave, engañosamente apacible, y te da el tiempo justo para respirar antes de que todo estalle. A la mañana siguiente, exactamente a las 9, lo hizo. Exactamente a las 9 de la mañana, empezaron los golpes. Agudos, furiosos, sacudiendo el marco de mi puerta como si alguien intentara derribarla.
Ella se sobresaltó y casi dejó caer el tazón de cereal que tenía en las manos. La jalé suavemente hacia atrás, con el corazón firme pero pesado. Sabía quién era incluso antes de que gritara mi nombre. Scarlett, abre esta puerta. Ahora. La voz de Howard resonó por el pasillo, tan fuerte que un vecino entreabrió la puerta y se retiró rápidamente. Respiré hondo y abrí la mía, pero solo la abrí 1 centímetro. Su rostro llenó el hueco. Rojo, salvaje, la furia que nace de perder el control de algo que creía suyo. ¿Qué hiciste?, espetó. El teléfono está muerto. El seguro se acabó. Incluso la maldita membresía. ¿Te parece gracioso? Detrás de él, Linda rondaba con el bolso apretado contra el pecho, mirándonos fijamente como si quisiera hablar pero hubiera olvidado cómo. Y de pie, ligeramente a un lado, estaban Valeria y Tessa, mi tía y prima, con los brazos cruzados, listas para juzgar antes de oír una sola palabra. No me inmuté. Todo lo que pagué, dije suavemente, dejé de pagarlo. Howard abrió la puerta de par en par con la palma de la mano. La bloqueé con el pie para que no pudiera entrar. Su mirada se desvió hacia ella, que me observaba desde el pasillo. La estás metiendo en esto, espetó. La estás envenenando. Estás intentando ponerla en contra de su familia. ¿Familia? La palabra casi me hace reír. ¿Te refieres a la misma familia que se saltó su cumpleaños por la situación y luego publicó una celebración navideña con arcos de globos y montañas de regalos para los hijos de Marisa? Valerie Resoplo. Ese no es el punto. Estás siendo dramático. Tessa intervino, con los brazos cruzados. Todo el mundo habla de que estás exagerando otra vez. Siempre exageras las cosas. Ella salió de detrás de mí, pequeña pero firme. Se olvidaron de mí, dijo en voz baja. Se olvidaron de mí otra vez. El pasillo quedó en silencio. Howard apartó la mirada primero. Luego se burló, negando con la cabeza. Los niños no entienden estas cosas. Los adultos tenemos responsabilidades, cuentas y prioridades. Exactamente, intervine. Y durante años, cubrí el tuyo. Su rostro se retorció. ¿De qué demonios estás hablando? Entré por completo en la puerta, dejando que la verdad se asentara entre nosotros. Los planes de teléfono, el seguro, las reparaciones, el dinero para emergencias. Cada vez que necesitabas algo, me llamabas y te lo pagaba sin rechistar. Linda hizo una mueca. Valeria frunció el ceño. Tessa murmuró, todos ayudan a sus padres. Levanté la mano. Pero cuando ella te necesitó, cuando te esperaba en la ventana en su 7º cumpleaños, cuando hizo ese dibujo para Navidad y se sentó en pijama aferrándose a la esperanza, no llamaste. Mi voz no se elevó. No hacía falta. No le diste nada. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. La mandíbula de Howard S. crispó. Estábamos ocupados. Sí, dije. Ocupada celebrando a los hijos de Marisa. Ocupada publicando sobre tus peques favoritos. Ocupada haciéndola sentir invisible. Linda finalmente habló, con la voz débil. No queríamos decir. No la dejé terminar. Nunca lo dices en serio. Pero lo haces de todos modos. La ira de Howard volvió a estallar. Nada de esto explica por qué apagaste todo sin previo aviso. Ah, dije, inclinando la cabeza. Esa no es la verdadera crisis, ¿verdad? Entrecerró los ojos. ¿Qué insinúas? Volví a entrar, agarré el paquete impreso que había dejado en la mesa de la entrada y volví a la puerta. Se lo tendí. No lo cogió, pero leyó la primera línea. Su rostro palideció. Es una solicitud de préstamo, dije. A mi nombre, con mi identidad, con tu dirección y tu número de teléfono. Linda JDO. Valeria abrió mucho los ojos. Tessa murmuró, Dios mío. Howard tartamudeó. Eso fue un malentendido. Un simple. Falsificaste mi firma, dije. Y te llevaste casi $8,000. Su boca se abrió y luego se cerró, las muñecas le temblaban y la voz se le quebró. Tú no lo necesitabas tanto como nosotros. El pasillo se sintió repentinamente más frío, como si esas palabras hubieran agotado el último calor del aire. Ella se acercó, presionando su hombro contra mi pierna. Apoyé la mano en su cabeza. Le robaste a tu propia hija, dije en voz baja. Y lo justificaste porque pensaste que no me defendería. Howard se abalanzó como si quisiera agarrar los papeles, pero los aparté. No fue lo suficientemente rápido. Nunca lo había sido. No cuando se trataba de responsabilidad, rendición de cuentas o decencia básica. Escúchame, Bruno. Ya lo hice, dije. Se hizo el silencio. Pasado. Absoluto. Presenté un informe ayer por la mañana. Adjunté los documentos, las muestras de escritura, las transferencias, todo. Lo que suceda después no depende de mí. Linda S. tapó la boca. Valeria susurró algo parecido a una oración.
Tessa retrocedió un paso. Howard parecía aturdido. No derrotado, sino sorprendido de que la única persona con la que contaba para guardar silencio finalmente decidiera no hacerlo. No lo harías, dijo, pero ahora era una súplica, no una amenaza. Lo miré a los ojos, tranquilos y serenos. Haría lo que fuera por proteger a mi hija. Incluso de ti. Ahí estaba. El cambio de poder. El momento en que se dio cuenta de que ya no era su ayudante. No era su red de seguridad. No era la chica que decía que no había problema mientras sufría una hemorragia interna. Ellie me tiró de la manga. Mama, susurró. ¿Podemos cerrar la puerta? Sí, cariño, dije. Sostuve la mirada de Howard un último segundo, justo el tiempo suficiente para que la verdad cayera en sus labios. Y entonces cerré la puerta. Esta vez no intentó detenerlo. No tenía derecho. El silencio tras el clic de la puerta al cerrarse fue casi irreal. Denso, pesado, pero limpio como no lo había sentido en años. Ella se inclinó hacia mí, con su manita aún agarrada al dobladillo de mi suéter. La llevé de vuelta adentro, cerré la puerta con llave y, por primera vez en mucho tiempo, sentí el clic del cerrojo para nosotros, no para impedir la entrada. Durante las siguientes semanas, todo cambió. Mis padres no volvieron a aparecer. Ni con disculpas, ni con explicaciones, ni con intentos de último minuto por arreglar lo que no se podía arreglar. En cambio, parientes lejanos me enviaron mensajes pasivo-agresivos sobre la unidad familiar y luego se callaron al no responder. Valerie publicó citas vagas en línea sobre hijas irrespetuosas, y Tessa acabó borrando la mitad de sus comentarios cuando la gente empezó a hacerle preguntas que no podía responder. Marisa fue la única que se preocupó sinceramente. Pasó una noche con la compra y admitió que no le había sorprendido el préstamo. Papá intentó algo parecido conmigo hace unos años, dijo. Le dije que no. No tuviste la oportunidad. No fue reconfortante, pero fue honesto. Mientras tanto, la vida en nuestro apartamento se suavizó. Ella empezó a pintar de nuevo. Grandes remolinos de color, más brillantes que los que había hecho en diciembre. Cuando su escuela anunció la exposición de arte de invierno, una de sus obras fue seleccionada para la exposición principal. Se quedó de pie junto a ella con las manos entrelazadas a la espalda, sonriendo con esa calma y orgullo que la caracteriza. Su maestra dijo que tenía un don. Le creí. También me dieron un aumento en el trabajo. Nuevas responsabilidades, más estabilidad, un futuro que no dependía de rescatar a nadie. Nuestro hogar se sentía diferente. Más luminoso, más cálido, libre de obligaciones disfrazadas de amor. No nos faltaba nada. Por fin estábamos completos. El invierno regresó sin darme cuenta. Una noche, ella y yo estábamos decorando nuestro arbolito. La sala brillaba con una suave luz amarilla. Metió la mano en la caja y sacó un adorno nuevo, un pequeño unicornio dorado que había comprado ahorrando su dinero. Lo colgó con cuidado en una rama, dio un paso atrás y sonrió como si hubiera depositado un tesoro en el mundo. ¿Te gusta, mamá? Me encanta, le dije. Y lo decía en serio. Porque allí, viéndola brillar en la calidez de nuestro hogar, entendí algo con claridad. La familia no se define por quien comparte tu sangre. Se define por quien está presente, quien protege, quien ama sin condiciones ni excusas. Y a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de quienes se niegan a hacer nada de eso. No perdimos nada al cortar lazos. Ganamos paz. Ganamos libertad. Ganamos nosotros mismos.